Comencemos. Este es el canal Plaza Oeste Oxígeno, que daremos cada día un programa nuevo para usted y para su familia, ¿ya? Y que recomienda mi canal a otras personas. Dedicado a este programa, vamos a ver qué dice la FIFA sobre un posible reemplazo de Irán, de las dudas sobre su participación en el Mundial. En el Mundial de Fútbol de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, hay una selección clasificada que estuvo en el torneo. Se trata de Irán, cuyo ministro de Deportes, Ahmed Doniamali, dijo que su selección no está en condiciones de participar en el Mundial este verano debido a la guerra en curso con Estados Unidos, coanfitrión del torneo, e Israel. Pero ¿qué pasa si Irán no va al Mundial? Para la FIFA, la deserción de una selección clasificada a la Copa del Mundo puede acarrear sanciones económicas de consideración. El artículo 6 del cuaderno de reglas del Mundial 2026 dice en su párrafo 6.2 que toda federación participante del torneo y que se retire antes de los 30 días del primer partido de competición, como es el caso de Irán, será multada con 250.000 francos suizos por el Comité Disciplinario de la FIFA. Además, el documento establece que la federación desertora deberá reembolsar el dinero destinado a la preparación del equipo y otras contribuciones relacionadas con el torneo que hayan recibido por parte de la FIFA, que por cierto, aún no aclara quién puede ser el reemplazo de Irán en el Mundial. Puede salir de su propia confederación, siendo Irak la mejor posicionada para el caso, o queda a discreción designar el reemplazo por parte de la FIFA. Lo cierto es que ningún país se ha retirado de un mundial tras clasificar desde Brasil 1950, cuando India, Escocia, Francia y Turquía se retiraron, principalmente por costos y problemas logísticos. A todo esto, el ministro iraní no especificó si ha iniciado el proceso formal para retirar a Irán de lo que sería su cuarto mundial consecutivo. El tiempo nos dirá si el Team Meli competirá o no. Se completó la jornada de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con partidos este martes y el miércoles realmente emocionantes. Hay un equipo que prácticamente ha sellado su pase a cuartos de final, el Bayern de Múnich. El martes venció 1-6 al Atalanta en Italia. Poco quedará que hablar de esta eliminatoria. Hay algunas que están igualadas, las menos. Tres partidos. El Galatasaray, que le ganó este martes al Liverpool 1-0, sorpresa y gorda. Y el empate que obtuvieron dos grandes favoritos a domicilio, pero de milagro y de penalti. El martes el Barça frente al Newcastle, el miércoles el Arsenal frente al Bayer Leverkusen. Dos penaltis postreros salvaron la cara tanto del Barça como del Arsenal. Y el resto de locales ganaron y ganaron por 3 goles de diferencia. Lo hicieron el Atlético de Madrid frente al Tottenham por 5-2. Este miércoles el PSG también por 5-2 frente al Chelsea. Y por 3-0 el Bodo Glimt, el sorprendente equipo del Círculo Polar Ártico, frente al Sporting de Portugal, y el Real Madrid frente al Manchester City. En el partido más destacado, sin duda alguna, de esta eliminatoria, entre dos de los conjuntos que más llamaban la atención y la llaman en Europa. Seguramente la leyenda del Real Madrid se forja o se ha forjado en el último siglo en base a partidos como el de este miércoles, cuando partía como clara víctima propiciatoria, con ausencias muy importantes como la de Militao, sin ir más lejos, Bellingham, especialmente la de Mbappé, y además con un estado de forma muy confuso, pero sin embargo, como decimos, en Europa el Madrid se transforma, goleó por 3 tantos a 0 al Manchester City con un jugador por encima del resto, el uruguayo Federico Valverde, elegido como no era posible de otra manera, mejor jugador del partido, pero es que lo ha sido casi de toda la jornada completa. 3 goles, 3 golazos, a cual más bello, y una permanente pesadilla para el equipo de Guardiola. Y ojo, que pudo ser peor, porque Vinicius falló un penalti que el estadio prácticamente le pedía a Valverde para que lo tirara, hubiera sido un póker en caso de transformarlo, pero lo tiró pues mal Vinicius, estuvo bien Donnarumma y el resultado se quedó así, en 3 goles a 0. Desconocidos algunos jugadores del Manchester City. Haaland apenas tocó la pelota, lo tuvo que quitar Guardiola. Hubo, bueno, pues muchos jugadores, como decimos, británicos que no superaron las expectativas. En general,
Esta jornada de octavos de final de ida ha sido una debacle para los ingleses, salvo el Arsenal y el Newcastle, que consiguieron empatar, el resto han caído y con estrépito. Por 3 goles de diferencia lo hicieron el Tottenham y el Manchester City. Perdió el Liverpool contra el Galatasaray, una sorpresa, como decimos, la más sonada de este martes. Y los empates del Newcastle y del Arsenal saben a poco, especialmente el del Arsenal, que empató de milagro y de penalti. Dentro de 6 días, los equipos que jugaron este miércoles tendrán los encuentros de vuelta. El City o el Chelsea en este caso, o el Tottenham, tendrán que remontar 3 goles de diferencia, lo mismo que el Sporting de Portugal. Y tendrán que ganar como locales el Barcelona y el Arsenal para seguir adelante. Emocionante, como decimos, esta jornada en la que destacó un nombre por encima del resto, Federico Valverde. Es un torneo que temporada tras temporada, cada vez que se realiza, esporádicamente va teniendo cada vez más realce y esta no es la excepción. Quiero saber cómo estás viendo primeramente a este Japón que llega como campeón, ya clasificado, y cómo lo ves a la máxima estrella que tiene este deporte que juega precisamente para el equipo nipón. Hablamos de Shohei Ohtani. ¿Cómo estás viendo la performance de él y del campeón defensor de la corona? Hugo, te digo que este Japón no deja de sorprenderme y en varios aspectos. Es un equipo que de pronto en este Clásico Mundial no ha sido tan contundente como en otros. Le ha costado, por ejemplo, ganarle a equipos como Corea o como Australia, que son en el papel muy inferiores a ellos, entendiendo además que Japón tiene un grupo bastante cómodo en la zona asiática y que realmente la verdadera medida del equipo japonés se va a ver a partir de los cuartos de final en adelante, a los que, como bien ya dijiste, se clasificó justamente durante la madrugada de este lunes. Sin embargo, sí creo que este equipo de Japón tiene evidentemente el potencial para ir lejos y obviamente con un Shohei Ohtani que ha bateado 2 jonrones, que tiene 5 remolcadas, que de pronto no ha sido tan influyente en el equipo por el puesto en el que está, batea de primero y que de pronto no ha podido lanzar porque así está su restricción para el clásico, es decir, él no puede ejecutar como lo hizo en 2023, tanto como lanzador como bateador, donde es absolutamente influyente. Obviamente como bateador también tiene un peso específico realmente muy importante. De hecho, está como jonronero entre los mejores del campeonato, está entre los mejores porcentajes de envasado, porque además ha recibido 4 bases por bolas. Es un pelotero que, reitero, tiene una influencia tremenda en el ataque japonés, pero no es quizás el más importante. Masakata Yoshida, de hecho, ha sido fundamental dentro de este ataque del equipo japonés, con un par de cuadrangulares, el último de ellos para meter al equipo nipón para ayudarle a voltear, digamos, el partido y meterlo contra Australia, perdón, y ayudarles a meter al equipo en la ronda de cuartos de final. Y es un equipo que tiene récord de 3-0 y que ha podido sostener ese récord, digamos, con cierta facilidad, entre comillas, entendiendo, reitero, que no ha mostrado lo mejor de su juego y que pareciera estar jugando como a un 70%. Cuando aprieten el acelerador habrá que ver para qué está realmente este equipo japonés cuando se topen con un cruce bien complicado contra el grupo donde están República Dominicana y Venezuela.
Mencionaste uno de los equipos de los países de cara a lo que va la siguiente pregunta que tiene que ver con Estados Unidos, que fue el último finalista que perdió frente a Japón precisamente 3-2. Y te quiero preguntar si lo ves con estampa como para hacer ruido, para estar en la conversación y decir, bueno, aquí estamos y queremos ser campeones en esta vez, sabiendo que la final se va a jugar en Estados Unidos, además, ¿no? Sí, claro, claro. A ver, Estados Unidos tiene, Hugo, ya lo hemos recorrido la semana pasada, un equipo extraordinario. Aaron Judge ha respondido a la expectativa, tiene un cuadrangular, ya ha ido comandando esta ofensiva que ha sido igual aplastante en los partidos en los que ha tenido que serlo, contra Gran Bretaña, contra la selección de Brasil, que son equipos endebles, menores. Habrá que ver cómo se comporta esta selección de Estados Unidos contra México. México es un rival muy difícil, el más difícil que le va a tocar dentro de la fase de grupos. Y en medio de esa conducta, de ese comportamiento del equipo de Estados Unidos contra el primer rival duro que va a tener dentro del grupo, creo que vamos a ver la verdadera medida de las posibilidades de este equipo en llegar lejos en el Clásico Mundial. Insisto, el haber ganado como lo hicieron, con la contundencia que lo hicieron ante Gran Bretaña y ante el equipo de Brasil, te habla a las claras de un equipo que se ha tomado muy en serio este Clásico Mundial, que quiere ir lejos, que quiere ganar, que tiene esa hambre, que tiene ese deseo y que se está divirtiendo, porque parte de lo que se dice también es que Estados Unidos se ha tomado demasiado en serio, entre comillas, el juego de béisbol y no se divierte tanto como lo hacen los dominicanos, los venezolanos, los propios puertorriqueños. Y en general hasta los mismos japoneses también, que son bastante serios a la hora de ejecutar dentro del campo. Eh, bueno, Estados Unidos se está divirtiendo también y eso, cuando son jugadores de élite, es realmente peligroso para los rivales, ¿no? Porque tienes a un equipo que está muy concentrado, que quiere ganar y que además le gusta y se está divirtiendo haciéndolo, ¿no? República Dominicana y Venezuela tienen muy buena madera. República Dominicana tiene madera de campeón, definitivamente. Cuando uno ve además un line-up donde te encuentras, o una alineación, o una formación, digamos, cuando ves ese orden al bate y piensas que Julio Rodríguez, el center fielder de los Marineros de Seattle, es cuarto bate en este equipo de Grandes Ligas y es el séptimo, el cuarto bate para, digamos, los no avesados en la materia, es el mejor bateador del equipo, el principal, el más fuerte. Bueno, Julio Rodríguez es el séptimo en el orden en el equipo de la República Dominicana, porque tiene por encima a Fernando Tatís Jr., porque tiene por encima a Juan Soto, porque tiene por encima a Vladimir Guerrero Jr., porque tiene por encima a una constelación de estrellas. Manny Machado es un equipo que está completamente blindado el dominicano, al que sí le ha fallado el picheo en momentos puntuales. Por ejemplo, Christopher Sánchez no estuvo bien en su apertura inicial contra el equipo de Nicaragua y ahí se metió en problemas el equipo dominicano, que después, obviamente, con semejante equipo pudo sacar el partido adelante sin mayores dificultades cuando el relevo nicaragüense pues terminó de fallar. Venezuela, en cambio, venía como una suerte de caballo negro, por decirlo de alguna forma, tapado de alguna manera por algunas ausencias importantes, por la falta de José Altuve, la ausencia de Anthony Santander, que habían sido importantes y son peloteros muy importantes en sus respectivos equipos en grandes ligas y habían sido importantes para Venezuela en 2023, pero cuentan con la inspiración total de un equipo que tiene una alineación también muy fuerte, que tiene un equipo que ofensivamente sabe responder y cuya duda principal era si el picheo iba a estar a la altura. Y Venezuela se ha comportado a la altura de la expectativa con respecto a sus lanzadores. No han permitido mayores libertades a una alineación complicada como la de Países Bajos. También pudieron controlar sin mayores problemas a un equipo como el de Israel. Y uno solo puede pensar que ese mano a mano entre los dos, entre República Dominicana y Venezuela del próximo miércoles, va a definir al ganador de ese grupo D. Hace 32 años, precisamente con Estados Unidos 1994, con el fantástico Marcos Echeverry como principal figura, que Bolivia no disputa la magna cita. Quiero saber cómo administran la ansiedad de todo un país, de sus jugadores y cómo lo conlleva usted a este estatus interior emocional. Definitivamente, Hugo, es algo complicado.
para todos, absolutamente, tanto jugadores, entrenadores, el mismo público. Hay gente de 35, 40 años que no recuerda haber vivido este momento de estar tan cerca de un mundial y que es nuevo. En todo caso, la euforia, la gente nos transmite de alguna manera motivación, y por otra, pues es una natural que nosotros tengamos algo de ansiedad por cumplir con todo un país, pero definitivamente lo que hicimos al principio fue tratarle de dar a nuestra selección un aire diferente, un aire más distendido, un aire joven, de gente que no venga con muchos fracasos en la espalda y que tenga de referentes algunos jugadores grandes. Y creo que ese ha sido de alguna manera el disfrutar nuevamente estar en la selección boliviana nos ha generado esta posibilidad de llegar a este punto, pero somos conscientes que hoy ha subido un poco la tensión y tenemos que administrarla lo mejor posible, tratar de seguir disfrutando esto y que no baje el rendimiento en todo caso. Villegas, tengo que felicitarlo porque ver a su Bolivia fue una selección fresca, ágil, con otro estatus interior de su fútbol. La estadística indica que usted es el técnico de la selección Bolivia en toda la historia que más puntos ha conseguido en este sprint de 10 partidos que jugó en la eliminatoria. 47,2% de los puntos. Usted dirigió 10 partidos, de los cuales ganó 6, 5 de ellos como local. La explicación que se le da a esta realidad que usted ha modificado tiene que ver con que usted, al dirigir sub-23, demás chicos, le ha dado un aire fresco a esta selección, justamente con jóvenes a la selección del Altiplano. Yo creo que sí, yo creo que hay varios factores. Yo dirigí un club profesional, mi último club fue el Club Always Ready, donde hicimos exactamente lo mismo en Copa Libertadores. Lamentablemente sí quedamos fuera con Nacional del Uruguay por penales fuera de la Copa, pero lo que se vio con gente nueva, con renovación, creo que, y mi trayectoria, ¿no? Yo tengo 25 años en el fútbol dirigiendo y seguramente por lo menos 20 los he pasado dirigiendo selecciones nacionales menores, fútbol juvenil y bueno, me ha tocado fútbol profesional. No era mi objetivo este, pero me encontré, gracias a Dios, con dirigentes que han confiado en mí, que han confiado en este proceso que tiene que ser largo, que habíamos pensado en el 2030 y hoy nos hemos encontrado con un repechaje porque a la sexta fecha que tomamos la selección teníamos apenas 3 puntos y arrancábamos nosotros la eliminatoria en la séptima fecha y obviamente era muy difícil pensar en poder llegar al repechaje, pero realmente lo hemos conseguido y no queremos dejar pasar en absoluto esta oportunidad que tenemos de llegar al Mundial. El primer Gran Premio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 fue en Australia, y los autos de Mercedes tuvieron un gran día en el circuito Albert Park de Melbourne al conseguir el 1-2. El británico George Russell ganó la carrera, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli fue segundo. Los carros de Ferrari también tuvieron una buena jornada. El monegasco Charles Leclerc fue tercero y su compañero, el multicampeón Lewis Hamilton, fue cuarto, así que ambos sumaron puntos. La vigente escudería campeona McLaren tuvo un mal día porque Lando Norris, actual campeón mundial, se ubicó en la quinta posición, mientras que su compañero Oscar Piastri ni siquiera empezó la carrera. El otro multicampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, fue sexto. Por el lado de los latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto acabó en el lugar 14 y el mexicano Sergio Checo Pérez tuvo un regreso discreto en la Fórmula 1 al finalizar en el puesto 16. Ha sido una semana volcánica para Cristiano Ronaldo. Salió con una visible molestia de dolor el último sábado en un compromiso que tuvo su equipo Al Nassr ante el Feyenoord. El martes, el parte médico del club indicó la presencia de una lesión de grado 2 de un tendón de la parte posterior de su rodilla. Rehabilitación de 2 a 4 semanas. Este viernes, a todo esto, Jorge Jesús, TT portugués del equipo saudí, aseguró, y cito: la lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos. Fin de la cita. Porque Jesús se explayó diciendo que la estrella lusa viajará a Madrid para continuar su recuperación con terapeutas de confianza.
Este camino que CR7 ya lo ha hecho cuando las lesiones requieren un especial cuidado. Al-Nassr de momento no compartió un nuevo parte médico ni se expresó sobre el particular. Tampoco lo ha hecho el propio Cristiano Ronaldo. Sin mayores precisiones, pero con una lesión confirmada, la presencia de Cristiano en el Mundial 2026 de momento ha generado un gran interrogante. El parte médico del día martes señaló que la lesión que padece CR7 no es grave, subrayo, pero sí requiere un cuidado muy especial. Este viernes, Jorge Jesús, remarcando que la lesión es más grave de lo previsto, sin dar mayores detalles, primero generó preocupación y luego aparecieron un mar de dudas. Esta lesión llega luego de días de calma entre CR7 y el club saudí, tras recordar una polémica por posturas encontradas por temas deportivos, institucionales y financieros. En medio de todo esto, la Liga Saudí está latente la chance de suspenderse dado el conflicto bélico en la región. Sin mayores precisiones, pero con CR7 lesionado y viajando a Madrid para recuperarse, habrá que esperar una información del propio Luso o del equipo médico que lo asiste en Madrid para tener una certeza sobre su proceso de rehabilitación. Pablo, entremos en materia en lo deportivo. Esa carrera final de Javier Zanoja tuvo que ver mucho en el partido para llegar a ese final tan fantástico favorable a Venezuela. Los lanzadores del equipo de la selección Vinotinto, ¿qué otros elementos constituyeron este dramático 3-2 favorable a Venezuela? Bueno, hay varias claves, ¿no? En la victoria de Venezuela ante Estados Unidos y que después podemos repasar las de Venezuela en el torneo, porque de alguna manera se concatenan. Pero en ese noveno inning, la paciencia número uno de Luis Arraez para tomar un boleto, empezando el inning y poderse envasar sin outs y crear la posibilidad, crear una nueva posibilidad para que Venezuela anotara. Omar López, el manager de Venezuela, a quien hay que hacerle un reconocimiento por las decisiones, no solamente con su picheo, sino también como la que voy a comentar a continuación, tiene una influencia capital en lo que hizo como estratega y manejando el juego. Saca a Barraez, a uno de sus mejores bateadores, confiando en que él podía terminar con el partido de esta manera, mete a Javier Zanoja como corredor emergente, muchacho rápido que mueve bien las piernas, y manda a Javier Zanoja a robarse la segunda almohadilla en un robo milimétrico que termina definiéndose por muy poquito y termina robándose esta almohadilla para permitirle al cuarto bate del equipo, que siempre es el mejor o el bateador de más fuerza, digamos, de la ofensiva, esto por, digamos, por conformación del equipo, en este caso Eugenio Suárez, Ya, vamos a ver ¿cómo se llama? Otra noticia que nos interesa, ¿ya? De CNN, ¿ya? Porque este es repetitivo, ¿ya? Vladimir, ¿ya? Vamos a ver esta, ¿ya? Activa la jornada en materia de cambios. Así es, Juan Carlos, pues muy activa la jornada en materia de cambios políticos para la presidencia encargada. Al menos 6 movimientos se han registrado, pero sin duda el más llamativo, Juan Carlos, la salida de Vladimir Padrino López, hasta ahora ministro de la Defensa. Duró más de 11 años, Juan Carlos, en ese cargo cuando fue nombrado en el año 2014, en octubre aproximadamente, por parte del entonces mandatario Nicolás Maduro. Fue reemplazado por Gustavo González López, quien pues ha ejercido, entre otros cargos, la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y pues algo que le ha derivado desde ya en distintas reacciones, como la de, por ejemplo, la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos Provea, que cuestiona este nombramiento precisamente por considerar que González López ha estado rodeado por la controversia en materia de derechos humanos, pero también ha habido cambios en cuanto al el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, el Ministerio de Energía Eléctrica, el Ministerio de Transporte. Y justamente hace minutos, justo antes de que nos saludáramos, fue designado Henry Navas como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial a cargo de la protección de la jefa de Estado interina Delcy Rodríguez. Esto pues marca pues muchos análisis en este momento y pues hay que destacar que también hubo un mensaje por parte de Vladimir Padrino
López, pues agradeciendo a Delcy Rodríguez, aún no se le ha asignado otra misión de momento, y también asegurando que confía en que Gustavo González López cuenta con pues la confianza necesaria para asumir este cargo. Juan Carlos, seguramente escucharemos pues muchas reacciones. Por cierto, Juan Pablo Guanipa aseguraba que la salida de pues Vladimir Padrino es un gesto positivo. Este dirigente opositor asegura, sin embargo, que pues no confía mucho en Gustavo González López. Juan Carlos. Estados Unidos izó su bandera en la embajada en Caracas este sábado por primera vez en 7 años tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Washington habló de una nueva era bilateral y de apoyar la estabilidad y la recuperación del país. Por su lado, el gobierno de Venezuela enfatizó en su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo. Escuchemos parte de lo que dijo Delcy Rodríguez. Nosotros estamos demostrando que de pie, frente en alto, podemos llevar adelante relaciones de respeto con los Estados Unidos. Yo hoy saludé a la embajadora y la felicité, Laura Dobb, la embajadora de Estados Unidos en Venezuela, porque hoy, después de 7 años, izaron la bandera de Estados Unidos en Venezuela. Y yo le dije, y ella me dijo, y muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor de Venezuela en los Estados Unidos, en nuestra embajada. Pero esa bandera va a representar la verdad de Venezuela, la verdad de nuestro pueblo. La casa estaba intacta, nosotros nos fuimos, ellos allanaron en el año 2022 y los videos que ven son los videos de la casa como quedó después de que se robaron algunas cosas. Se llevaron televisores, se llevaron cosas de la casa, pero la casa como casa estaba montada y estaba cuidada y estaba habitada por 2 perros labradores, 3 loros y un señor que cuidaba de nuestra casa y de nuestras mascotas. Nosotros dejamos nuestra casa intacta, ¿por qué? Porque yo sueño con volver a Venezuela y quiero que Manuela, Leopoldo y Federica, que son mis 3 hijos, entren a su casa donde nacieron, donde aprendieron a caminar, y es su casa, les pertenece, porque esa casa está a mi nombre. Yo soy Lilian Tintori, venezolana e italiana, y es la única propiedad que yo he tenido en toda mi vida, que fue una casa que compramos Leopoldo y yo cuando nos casamos, y ahí hemos vivido los últimos años de nuestro matrimonio, que han sido sagrados, también muy duros, porque Leopoldo fue preso por 7 años injustamente. Y antes de seguir hablando de la casa, que más de una casa, Fernando, es un hogar, yo quiero decir que en Venezuela quedan 508 presos políticos. Eso es lo primero que quiero decir. O sea, lo de Venezuela continúa, el sistema de represión continúa, y primero quiero decir que hay presos políticos, porque hay que recordar todo el tiempo que no los han liberado a todos y que están presos injustamente porque son inocentes. Ya, vamos a ver otra noticia. Suscríbase a mi canal, Plaza Oeste Oxígeno. Ya, habrá muchas noticias en este canal, Plaza Oeste Oxígeno. Vamos a hablar de Perú, ya, que nos queda un ratito de Perú el día de hoy. Ya, hablaremos sobre, sobre, sobre esto. La matemática, Alejandro, no da para que haya sido la izquierda la que lo llevó a quedar como presidente interino. Ahí hay traición de derecha. Hay derecha que apoyó a esta izquierda radical para que regresara al poder. Primero, dime, matemáticamente hablando, ¿qué tanto tuvo que votar la derecha para que Balcázar pudiera quedar como el presidente interino? Bueno, muchas gracias. Fueron más de 20 votos que sacó Balcázar, que le permitieron precisamente llegar a la presidencia del Perú, ¿no? En una elección pues que quedará para la historia vergonzosa de nuestro país, y sobre todo por aquellas bancadas que finalmente transaron para que el señor Balcázar hoy pueda ser el presidente del Perú con todo el rosario, ¿no?, de acusaciones que tiene.
Justamente fueron, si uno cuenta los votos de la izquierda, más o menos llegan a 45 votos. El señor Balcázar fue elegido con 64, 63 votos. Es decir, nunca antes, estimado Fernando, la izquierda ha obtenido una votación de esa magnitud en votaciones anteriores para elegir a las otras mesas directivas. Cada vez que la izquierda presentaba una candidatura, siempre se quedaban en el camino porque no llegaban a los 40 o 45 votos. Esta vez, un candidato de izquierda, radical, perulibrista, castillista, ha obtenido más de 63 votos. Eso quiere decir que han habido bancadas que han votado por él. Se presume, estimado Fernando, que habrían sido las bancadas de Alianza para el Progreso del señor César Acuña y también de la bancada de Podemos del señor José Luna, ambos candidatos presidenciales en estos momentos en el país. Lo que hace suponer que esto ha sido una conspiración para golpear al partido de Rafael López Aliaga, el Partido de Renovación Popular, porque Rafael López Aliaga en estos momentos lidera las encuestas en nuestro país. Esto ha sido una conspiración de dos partidos cuyos candidatos no levantan en las encuestas y que ha sido pues el momento perfecto para acusar a Renovación Popular de haber propiciado que el señor Balcázar llegue a la presidencia. Suscríbete a mi canal Plazo Este Oxígeno. Con Ivania Cruz, abogada defensora de derechos humanos y activista de El Salvador, y le preguntaba si desde su perspectiva la figura legal del terrorismo, la tipificación del delito también se encuentran claramente definidas en el marco legal o no en El Salvador. Bueno, en el marco legal, como su palabra lo dice, terrorismo es aquellos grupos criminales que vayan a generar terror, un desorden o alterar el tema de la autoridad. Pero en El Salvador, cuando hablan de terrorismo, alterar en el tema del orden público, han sido considerados incluso personas en calidad de presos políticos. Por ejemplo, hay un caso de excombatientes y veteranos en la toma de posesión inconstitucional de Bukele. Los acusó de terroristas a estas personas de casi 60, 80 años y que estaban pretendiendo realizar un atentado, lo cual esto es un proceso abierto y que no han sido condenados. En ese orden público, el tema del buquelismo ha implementado para callar libertad de expresión o una protesta pacífica. Es ahí donde se pretende realizar una situación muy grave. No es nuevo que Bukele intenta gobernar en base a miedo y manipular masas, obviamente, en dar la última alternativa que tiene el país, siempre sea aceptar el régimen de excepción. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que, si bien es cierto, El Salvador tiene un problema de pandillas y que debe ser combatido el crimen, pero que sin embargo no están ni las leyes secundarias garantizando los estándares internacionales como garantías judiciales. Esto de los juicios masivos, como repito, que se viene 4 años del régimen de excepción, cuando Bukele no puede generar una alternativa de políticas de seguridad pública integral. La única carta que te vende, y obviamente está dentro de su discurso populista, es el régimen de excepción. Es contradictorio, ¿no? Porque su palabra lo dice, es excepción, y en base a esto de que una persona genere un desorden público y que ésta va a ser interpretada por políticos de esa manera en la administración de justicia, eso es lo que pone en gravedad la situación de este tipo de reformas. Como repito, más allá de castigar a quienes deberían de pagar un crimen, lo que también se va a generar es tratar de callar voces. Sí, se corre el riesgo de que esa figura particularmente, porque acusar a alguien de homicidio y violación sin pruebas va a ser muy difícil, pero el terrorismo puede ser muy ambiguo y ahí es donde se empieza a malutilizar en el contexto de una cadena perpetua. ¡Wow! ¡Qué peligro! Abogada, mil gracias, me tengo que despedir. Qué bueno que me acompañó, espero verla pronto de nueva cuenta y qué bueno que aceptó mi invitación. Buenas noches. A partir de este martes, los salvadoreños deben pagar más por cada galón de combustible y eso los obliga, dicen algunos, a implementar estrategias de ahorro. Apretarse el bolsillo. Eso es lo que queda. Es que no hay de otra. Así es que tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir andando y echando gasolina y todo mientras esto se
mejor, primero Dios, pues dentro de un lapso corto de tiempo. Alfredo Portillo es taxista desde hace 35 años. Dice que este aumento no lo preocupa tanto porque podría absorberlo. Lo que sí lo inquieta, dice, es el efecto que tendrá en los bienes y servicios en general. Y el problema real no es el aumento, sino que no vuelven a bajar. Aunque el combustible pudiera tener a corto o mediano plazo una disminución sustancial, eso no se refleja casi nunca en que los que subieron precios por especulación con relación al combustible vayan a decir vamos nosotros también a bajar. Ese aumento generalizado preocupa tanto a productores como a los consumidores por igual. Unos dicen que intentarán mantener los precios porque en una situación como la actual, los clientes cuidan más su ya deteriorado bolsillo. Todo está caro, pero ella para mantener sus clientes, pues ella dice, piensa en los clientes, decir, puchica, todo está caro, pero yo no le voy a subir a mis pupusas, siempre las da 4 por el dólar. Buscar esos comercios informales, ya que es un poquito más accesible, siento que el producto también es mejor, no tengo ningún problema con eso. Y pues eso, básicamente siempre buscar al mejor postor, al que tenga la mejor calidad y pues a un precio razonable. En El Salvador los precios de los combustibles varían cada 15 días. Algunos economistas advierten que mientras más prolongado sea el conflicto en Irán, mayores pueden ser las repercusiones en los países de la región. Para CNN, Merlin Delcín, San Salvador. A countrywide blackout. Cuba's entire electrical grid collapsing, plunging millions into darkness. Officials say there were no immediate faults detected at the time the grid collapsed. As the investigation and repair work continues, the outage comes after weeks of mounting pressure with the United States, cutting off oil supplies to the island. Cuba depends heavily on that fuel to generate electricity, and without it, the system is buckling. The crisis is taking a hit on daily life. A la hora de cocinar tienes que cocinar más temprano porque ya cuando te cae la oscuridad de la noche, ya. Imagínate, el agua, no puedes ponerle la bomba para poder tirar agua para allá arriba para subir. Son muchas cosas, afecta generalmente en todo, casi el 100% de la vida. No hay electricidad, no hay comida, no hay petróleo, no hay combustible, la misma con los precios caros, porque ahora todo sube porque ellos transportan su mercancía en transporte, en camión y eso. Y todo esto está malísimo. Frustration is spilling into the streets, with protests over food shortages and constant outages. Adding to the crisis, controversial comments from Donald Trump. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of making Cuba. That's a big honor. Cuban officials firing back, blaming Washington for deepening the crisis through economic sanctions, what they call an oil blockade. President Miguel Diaz-Canel says the country has not received oil shipments in months, calling the impact, quote, tremendous. Diaz-Canel also saying the government will not tolerate acts of, quote, vandalism, referring to a violent protest where demonstrators on Saturday